Comenzamos quienes quieren a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Banescayan, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Omar Paganini. Gracias por estar en quienes quieren. Muchas gracias a ustedes. Todo este tema de la pandemia, que ayer se cumplen 60 días, 2 meses que en Uruguay se declarara oficialmente como tal, y apelando a su profesión, ¿le hizo cambiar el voltaje de sus planes? ¿Le hizo cambiar la potencia de sus planes? Sí, digamos que apelando a mi profesión generó una gran interferencia, digamos, ¿no? Cuando uno está en comunicaciones, por ejemplo, ustedes lo saben bien, las interferencias llevan las cosas para donde uno no quería. Bueno, aquí pasó más o menos lo mismo. En algún sentido, algunas cosas se pueden haber acelerado un poquito, que tienen que ver con mi cartera en el sentido de las telecomunicaciones, ¿verdad? Y otras, más vinculadas con la parte más industrial, se enlentecieron y hay que esperar a ver cómo escampa la tormenta para ver dónde estamos parados. Y algunas cosas requirieron acciones adicionales de emergencia para atender el problema, tanto desde Antel como desde ANCAP, como desde UTE. ¿En qué tuvo que acelerar? ¿Dónde tuvo que poner el pie en el acelerador? Bueno, la parte de telecomunicaciones se aceleró mucho, como ustedes vieron, la gente tuvimos que recurrir todos a soluciones de tecnología de la información y algunas cuestiones no van a volver para atrás. O sea, el teletrabajo como solución del momento es una cuestión que ya quedó instalada, no en la misma dimensión, suponemos, pero sí ya es costumbre para mucha gente una reunión virtual entre muchas personas usando herramientas informáticas y eso va a seguir. Que la enseñanza presencial es insustituible quedó también bastante claro en general, pero la enseñanza con apoyo virtual va a estar mucho más fuerte hoy de lo que era antes de la pandemia, que ya estaba, pero digo... O sea, sería raro 2021, por ejemplo, volver a clases solamente presenciales y prescindiendo totalmente de una clase por sí, alguna plataforma tecnológica. El plan Ceibal, sin ir más lejos, tuvo un incremento enorme de su uso, que entendemos que no satisface y no reemplaza, pero sí va a lograr una mayor complementación de la que tenía antes con las aulas presenciales y en las universidades mucho más. ¿Y Uruguay está preparado para esa nueva demanda, para esa nueva forma? Bueno, lo está demostrando que sí. Tenemos sí todavía debes en algunas zonas del interior, donde la cobertura no es tan buena, tenemos algunos debes y hay algunos temas a resolver en general también vinculados con el acceso a las plataformas, porque es claro que en ciertos sectores sociales con viviendas pequeñas, por ejemplo, es más difícil y se ha visto el uso del Ceibal en estos días en algunos estratos quintiles socioeconómicos menores ha sido menor y en alguna medida, lo ha dicho el presidente de la República, se aumenta la brecha. Se aumenta la brecha porque las familias que lo han podido aprovechar no son las de los quintiles inferiores, digamos. O sea que pueden haber dos tipos de estudiantes claramente diferenciados, o sea que puedo aprovechar la tecnología y seguir creciendo a nivel estudiantil y el otro que no, y eso se nota el año que viene, no ahora. No, se va a notar ahora cuando empecemos a retomar la normalidad, porque no es mi área, sí, no es mi cartera, pero tengo entendido que se pretende tratar de aprovechar el año lectivo lo más posible y que termine en tiempo y forma, ¿verdad? Las industrias, usted hablaba que le preocupa la pata industrial. Hay algunas que están cerradas, obviamente, porque no pueden producir. Hay otras que han disminuido su actividad porque no tienen a quién venderle prácticamente. Pasado esto, que no se sabe cuándo va a pasar todavía, estamos pasándolo. Hay situaciones de industrias que no van a volver. Usted ya está viendo que, bueno, esto fue como la cereza en el postre, que ya termina el tema. Bueno, esperemos que no, ¿verdad? De hecho, estamos un poco mejor que lo que tú has dicho, en el sentido de que no son tantas las que han tenido que cerrar por el coronavirus, porque Uruguay tiene un sector muy grande de la industria que atiende mercados exportadores. Lo que sí sucede es que los regionales han tenido problemas, pero más vinculados a la situación de Argentina y eventualmente de Brasil, pero sobre todo de Argentina, que al coronavirus. Pero sí, lo que sí todos sabemos es que cuando tomamos el gobierno en marzo ya había un problema de competitividad fuerte instalado en la industria, que no venía vinculado al coronavirus, sino que tenía que ver con los costos de producir en Uruguay y con el acceso a los mercados. Que esos problemas, algunos se han profundizado un poco, porque el mundo del coronavirus se ha cerrado un poco más, pero además porque las relaciones geopolíticas entre China y Estados Unidos y demás generan incertidumbre respecto a las reglas del comercio internacional, que afectan a nuestra capacidad exportadora. También es cierto, cuando empezó el coronavirus en China, hubo un freno a las exportaciones
hacia ese mercado que es un destino principal. Bueno, claro, que es nuestro principal destino. Entonces eso nos afectó especialmente. Hoy se está recuperando. Hoy se está recuperando por suerte. Los niveles de precio no son los mismos, probablemente. ¿Cuánto por abajo estamos vendiendo? No, exactamente. No, en precio, sí. No, bueno, no lo tengo presente ahora. Pero es importante. O sea, no es tan importante. Lo que hubo fue un parate que sí afectó. El problema de precios en China ya venía de antes, en la carne en particular. Había habido un sobrecalentamiento del mercado chino que llevó a un cierto parate en las compras e incluso a la renegociación de algunos contratos. Y esto después hubo un parate más fuerte y ahora está retomando y probablemente con bastante fuerza. La cosecha de soja está siendo buena, vamos a ver cómo evolucionan los precios, eso ya es área de Ministerio de Ganadería, pero de alguna manera lo que notamos es que el Uruguay y las exportaciones de bienes, digamos, van retomando su cauce. Los que tienen más problemas tal vez son los que atienden al comercio regional, que está con problemas no por el coronavirus solo, sino por la situación financiera de Argentina, con los problemas de Brasil. Ahí están los autopartistas, por ejemplo. Seguimos con trabas pararancelarias que se llaman, o sea, impedimentos para poder venderle con excusas que están vinculadas al negocio entre los países. Algunas son pararancelarias y otras son vinculadas con las detracciones, por ejemplo. Pero también con la realidad de cómo funcionan las economías. Entonces, si uno es un autopartista y su negocio es con un armador de autos en Argentina y el mercado argentino está trancado, el autopartista nuestro tiene problemas. Y ese tipo de mercados vinculados al sector automotriz además son mercados de comercio administrado, se dice. Quiere decir donde tenemos que ver con cuotas y cupos que tienen los países negociados entre ellos y que sí generan problemas porque aparecen el tipo de permisos especiales de exportación y trabas pararancelarias. O sea, lo que buscan es impedir que entre la mercadería. O sea, sí, no tiene un fin ni sanitario ni técnico. No lo tienen y muchas veces no son ni siquiera sanitarias ni técnicas. A veces hace falta un papel nuevo. Un permiso, para complicarla. Un permiso para importar, un permiso para exportar. Después está el tema de las detracciones, que si uno es un productor de aceite, por poner un ejemplo, argentino, y la soja en Argentina tiene una detracción, lo que sucede es que uno tiene la materia prima más barata como productor de aceite. ¿Por qué? Porque la soja tiene un precio en el mercado internacional, pero que tiene una detracción en el mercado interno es menor y uno es un productor de aceite. Y si uno es un productor de aceite uruguayo, tiene que pagar la soja al precio internacional. Con lo cual, ese tipo de medidas que el gobierno argentino de Alberto Fernández ha empezado a implantar nuevamente, pues se estaban desmontando, volvieron y generan competitividad en contra nuestra. Estamos muy parecidos a la época de Kirchner, entonces ahora. Estamos parecidos y en algún sentido peor porque está la economía argentina más complicada, digamos, ¿no? O sea, falta que nos cierren los puentes. Bueno, por otro lado, creo que el interés de Uruguay es tratar de lograr la mayor cantidad. Pero es ideológico, si ustedes hubieran sido el Frente Amplio, capaz que era más fácil negociar con Argentina. No creo porque los puentes fueron con el Frente Amplio. Yo creo que es un tema de filosofía y de coyuntura. O sea, Argentina toma decisiones vinculadas con su coyuntura económica, que es muy diferente que la uruguaya, en términos de deuda externa, en términos de acceso a mercados, y entonces está la idea de cerrándose, se logran hacer funcionar la máquina sin necesidad de capital internacional. ¿Y Uruguay tiene chances de medida? Esa filosofía es la filosofía que prima cuando está el peronismo, por lo menos los últimos 2 gobiernos peronistas que conocemos, tal vez no antes. Mientras que con Macri habían intentado un camino más de apertura gradual. ¿Tenemos chance o nuestro tamaño no nos permite medidas espejo? O sea, toma la misma reacción hacia Argentina. Acá entra mucha cosa argentina. Uno cuando va al súper nomás la industria se fija. La industria alimenticia en particular. Y la parte de cosmética y muchas cosas, y todo hecho en Argentina. Sí, en el caso de la industria alimenticia lo que sucede es esto que te venía diciendo. Además, las materias primas, el trigo, están más baratas. Para la industria argentina, en el comercio argentino están más baratas y por lo tanto pueden entrar aquí con mejores precios. No creo que haya espacio para medidas espejo, medidas del tipo de las que son de alguna te invento manera, el papel que te falta para complicarte, no, eso no. No ha sido la política uruguaya en general, no hemos tratado de cerrarnos como ellos. Somos un país que tiene que darle al mundo la señal de que es un país abierto. Puede haber algún caso especial que amerite alguna cuestión. Se había habido en la época del gobierno del Frente Amplio alguna medida, no llamémosle medida espejo, pero alguna medida para de alguna manera
y lo habían entendido ellos, equilibrar alguna cosa. Por ejemplo, ¿a cuál se refiere? No, cuando había detracciones del lado allá fuertemente, se habían acordado medidas complementarias acá sobre sus productos. Eso se arregló con Macri, que se iba a ir desmontando, se desmontó y ahora volvieron las detracciones. Bueno, ¿Y Uruguay volvería a hacer lo mismo entonces? No creo, pero tenemos que estudiar todas las cosas y conversar con ellos, porque lo que sí es la política de este gobierno es el diálogo, ¿verdad? Hablando no es cortar los puentes de ninguna manera. Eso no. Hablando de China, China compite con costos muy bajos, o sea, no es caro producir en China, tiene otra variable de productividad vinculado con Uruguay. Obviamente la escala es muy distinta que lo que podemos hacer nosotros. ¿Usted quiere que nos achinemos en materia productiva, que podamos desarrollar un sistema de producción más parecido a eso y no como lo tenemos ahora? En absoluto, de ninguna manera. Creo que además el ejemplo es muy bueno. China es un gran consumidor de alimentos y productor de un montón de bienes que Uruguay no produce. O sea que somos economías muy complementarias. Y nuestra forma de salir adelante con China justamente es aceptar esa complementación y acordar el acceso lo mejor posible a su enorme mercado alimenticio. Un ejemplo, los lácteos, que tienen aranceles o costos para entrar en China que los australianos y neozelandeses no tienen, y que sería una gran salida para Uruguay poder hacerlo más fluidamente. Y por otro lado, nosotros nunca vamos a tener el volumen industrial que tiene China, la capacidad de fabricar electrodomésticos, electrónica, automóviles que tiene China. ¿Y los costos no los podemos bajar entonces? No, vamos por partes. Entonces, respecto de nuestro desarrollo y estrategia productiva, no va a ser nunca a la China. Eso ni para Uruguay, ni para Chile, ni para Argentina, ni para Paraguay. No es posible. No, lo que nosotros tenemos que pensar es cuál es la industria que podemos tener. Y esa industria es una industria de valor agregado, es una industria de formar parte de cadenas agroindustriales o industriales mundiales, porque Uruguay tampoco tiene la capacidad de decir, bueno, yo aquí desarrollo una industria automotriz de un volumen capaz de alimentar al mundo, como puede ser en algún sentido que pueda hacerlo Brasil y los asiáticos. O sea, usted no sueña que acá fabriquemos el neumático, el eje, el motor, el asiento, la chapa y lo vendamos. Uruguay podrá hacer una parte de ese proceso. Y esa parte es la parte que requiere algún tipo de especialización que le hace encontrar un nicho, ¿verdad? Algunas pueden ser no de tanta tecnología, puede ser de mano de obra en hacer determinada parte, por ejemplo, los cables trenzados especiales que se requieren para determinado modelo de auto, y otras cosas pueden ir por otro lado, más una industria de tecnología y hasta de intangibles, ¿no? O sea, el software. ¿Y ahí no quedamos robótica. caros si hacemos algo de nicho? No quedamos caros, y de hecho han habido muchas experiencias. Pero está claro que la industria que podemos tener nosotros es la industria de pequeños lotes y bastante diferenciación, y en lo mejor sí podemos incorporar tecnología. Pero incluso cuando el sector textil uruguayo funcionaba más o menos bien, iba más o menos claro que eran cada vez a lotes más chicos y siguiendo más la moda, ese era el espacio que iba quedando. Después, claro, lo que había era difícil de reconvertir y terminó cayendo. Pero uno en volumen y en productos que se llaman commodities a nivel industrial no va a poder competir. O sea, commodity es lo básico, que no tiene un proceso de producción encima. Commodity es lo que es indiferenciado. O sea, lo que es igual. Claro, la soja es soja. La soja es soja, pero puede haber commodity. Pero no es soja con algo más que ahí ya Pero el papel commodity. también es un commodity, aunque tenga productos, porque el papel es el mismo papel, aunque lo fabrique uno y el otro, evidentemente no es tan así. O sea, ahí Uruguay no puede competir, ese no es muy difícil que Uruguay pueda competir por ese lado. Uruguay puede competir cada vez más en servicios, en agregar valor por el lado de la tecnología o de la creatividad o del diseño. El sector de industrias creativas es un sector cada vez más grande en el mundo, cada vez más importante. El ocio de las personas es algo cada vez más fuerte en los países desarrollados, y ahí hay que poder llegar con productos que a veces son intangibles. Por eso digo, a veces es diseño, a veces es software, a veces es contenidos audiovisuales. El turismo es una forma, una industria en un sentido que sirve para eso, aunque está fuera de mi cartera. Y los servicios en general. Eso es uno de los futuros del Uruguay, que no hay que tenerle miedo a eso, porque todavía a veces tenemos la cabeza de tenemos que tener mucha industria pesada para ser un país desarrollado, y de hecho los países desarrollados tienen cada vez más servicios y tienen cada vez menos industria pesada.
Y Uruguay, por su perfil de país y de mercado interno y demás, no va a tener industria pesada, puede tener nichos que agreguen valor. Por ejemplo, en las agroindustrias es claro, no es solo producir la leche, es producir en lo posible el lácteo. En la forestal es producir la celulosa y así, a eso me refiero con agroindustrias, cadenas agroindustriales. Eso es un camino, y el otro camino es erradicar aquí eslabones de cadenas de valor que pueden ser incluso producción audiovisual, o puede ser autopartes, como decía yo, o de repente baterías, pensando en un desarrollo fuerte de la industria eléctrica que se viene, que es el del uso más eficiente y más moderno de la electricidad, con almacenamiento y con movilidad eléctrica y vehículos. Uruguay puede radicar, por su perfil y por lo que se ha hecho en el tema eléctrico, puede radicar aquí de repente una planta de baterías o de armado de paneles fotovoltaicos, pensando en la región, nunca pensando en el mercado interno, que el mercado interno uruguayo sabemos que es muy pequeño y que la inversión que hay que hacer nunca se puede repagar con el mercado interno. ¿Te invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de mismo aquí en Quién es Quién con el ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Omar Paganini. Le recordamos, como siempre, la hora principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en TNU, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en Televisión Nacional. Pausa y continuamos en Quién es Quién.